¿Por qué en nuestras universidades de mayor prestigio les enseñamos a nuestros empresarios que todas las cosas son relativas y que no existe la ley moral? Les enseñamos que toda la moral es relativa. Luego, se convierten en las cabezas de empresas y viven con esa relatividad hasta que por sus fraudes son puestos tras las rejas. Bienvenido, bienvenida a Pensemos, con el autor y apologista cristiano Ravi Zacharias. Con todas las declaraciones ficticias que se hacen sobre la persona de Jesús, lamentablemente es fácil perder de vista quién es Él y qué fue lo que le hizo tan único. Esta semana, Ravi Zacharias nos trae un mensaje que nos recuerda a todos qué es lo que hace de Jesucristo tan único y qué es lo que hace que su mensaje sea verdadero. Ravi Zacharias con su sermón Los distintivos de Cristo. Cuando usted comienza a ver libros como El Código da Vinci o el Proyecto Jesús Seminar, basados en un escrito gráfico erróneamente llamado Evangelio de Tomás, que ni siquiera fue escrito por el Tomás que se menciona en el Evangelio. También viene después el Evangelio de Felipe o el Evangelio de Judas, y ninguno de los dos contiene el Evangelio. Y si me permite decir que, sin embargo, parecería impertinente el intento más bien inmaduro de Deepak Chopra de representar a Jesús en su libro llamado El Tercer Jesús. En realidad, ese libro es bastante patético. Uno se pregunta si en realidad hizo su propia investigación o si solo consiguió un libro de eruditos liberales para escribir las cosas que uno lee en los seminarios. Los teólogos liberales dicen: no pude encontrar a un solo erudito conservador en todo el libro. ¿Qué clase de investigación es esa? Las autoridades no se han suscrito a esto, pero mientras tanto estos libros son leídos por la gente, son libros populares y se venden por millones. El libro de Deepak Chopra está basado en este andamiaje en el que hay 3 Jesús. Tome nota, que el primero es el Jesús histórico, del cual, según dice él, sabemos muy poco o nada. ¿En serio? El segundo Jesús es aquel que fue fabricado por la Iglesia, según Chopra. Y el tercer Jesús es el Jesús según su juicio de valor, el cual llegó a caminar por el sendero hacia el nirvana y obtuvo la iluminación. ¿Cómo es que él lo sabe? Por medio de citar cientos de versículos de evangelios que él mismo ya ha dicho que no son históricos. Es sorprendente. Y sin embargo, esta figura es cada vez más grande en la historia. Es firme. Uno no puede huir de su alcance. Hace muchos años, un vociferante ateo abrió el camino para gente como Dawkins, Hitchens y otros. Se trata de un hombre llamado Ian Wilson, un erudito literario altamente respetado en Inglaterra. Wilson armó una campaña para desprestigiar a la fe cristiana. Se enfrentó a C.S. Lewis y se burló de él como si fuera un erudito no calificado que se perdía en los debates, entre otras cosas. Esto fue hace varios años. Pero hace poco, durante la Pascua, Ian Wilson regresó a Cristo y marchó con su iglesia en el domingo de resurrección. Y al ser entrevistado por los medios, que fue de paso cubierto por el Wall Street Journal y muchos periódicos ingleses, él dijo que fue embaucado por la modalidad popular del intelectualismo que le desvió del Jesús real. Fue F. Bruce que dijo que el carácter de Jesús ha sido la virtud viviente para los incentivos más fuertes y ha ejercido y practicado una influencia tan profunda
que verdaderamente se puede decir que el simple registro de 3 cortos años de la vida de Jesús, vida activa, es decir, ha hecho más para regenerar y ablandar a la humanidad que todas las investigaciones de los filósofos y todas las exhortaciones de los moralistas. Bruce citó estas palabras, pero son las palabras de un ateo. Me gustaría leérselo nuevamente. El carácter de Jesús no solo ha sido el carácter más alto de la virtud, es el incentivo más fuerte cuando es practicado e insertado y tiene una influencia tan fuerte que simplemente podría decirse que 3 cortos años de la vida activa de Jesús han hecho más para regenerar y ablandar a la humanidad que todas las investigaciones de los filósofos y todas las exhortaciones de los moralistas. El escéptico W. E. Lecky escribe su libro, La historia de la moral europea desde Augusto hasta Carlomagno. Y F. Bruce dice también que este es un no cristiano, o al menos no es un juicio distintivamente cristiano. Pero él afirma que en un sentido Jesús no es solo una figura histórica, sino también nuestro eterno contemporáneo. Su influencia sigue viva. Eso es lo que dice Bruce. Hace algunos años, cuando visité la casa de Mahatma Gandhi, me sorprendí al ver una bandera en la baranda frontal de este sencillo hogar. Este era el hogar de Gandhi, y decía: es dudoso que los esfuerzos de Mahatma Gandhi hubiesen tenido éxito a no ser que apelara a la conciencia de un pueblo cristianizado. Eso lo dijo Bertrand Russell. Esa era una bandera que citaba al ateo Bertrand Russell en la casa de Mahatma Gandhi, el panteísta, y que decía que su acercamiento a la no violencia tuvo éxito porque apeló a los cristianos. En ocasiones, la gente no se da cuenta de cuán profundo es el impacto del Evangelio y cuán profunda y duradera es la energía del alma debido a la persona de Cristo. Y permítame decir una cosa: si el continente americano se olvida de aquello que parece estar a punto de olvidar, todo lo que está enmarcado en su moralidad impetuosa encontrará una base diferente que cambiará las consecuencias del pensamiento moral, la virtud de Cristo, que ha tenido una influencia tan profunda. Me gustaría dirigirle hacia esta persona y señalar la singularidad tan distintiva de la persona de Cristo. No iré a su lado histórico, sino a su lado argumentativo, a los lados existencialmente innegables de los problemas con los que luchamos. Ahí es realmente a donde quiero llevarle. Sundar es uno de mis amigos más cercanos y es además mi cuñado. El padre de Sundar, de apellido Krishnan, es un hinduista muy ortodoxo, muy estable y noble. Nunca he conocido a un hombre de carácter más impecable. Podría darle una ilustración tras otra, desde su matrimonio arreglado, cómo manejó el rechazo cuando su esposa ni siquiera lo quería en la misma habitación. Después de que ella lo vio por primera vez, después de las ceremonias matrimoniales, a ella no le gustó lo que vio. Él la honró incluso después de eso, y ella le dijo que no sentía nada por él. Entonces, él dormía afuera de la casa, si era necesario. Pero él prometió y se comprometió a cuidar de ella, y eso era lo que iba a hacer. Era un hombre de gran honor. Después de que su hijo se entregó a Cristo, él me conocía tan bien, hacía una pregunta tras otra, año tras año, y después de que su hijo se convirtió en pastor, se sentaba en la iglesia que su hijo pastoreaba en Toronto, y este hinduista trataba de escuchar, pero nunca entregó su vida a Cristo entonces.
Era un hombre profundo en su pensamiento. Leyó a Herbert Lewis, leyó a G.K. Chesterton, todos los libros que le dimos. Hace algunos años tuvo un ataque al corazón y lo llevaron al hospital. Él estaba en el hospital recuperándose. Él estaba acostado en cama y su esposa, una hinduista ortodoxa también, una mujer líder en los templos hinduistas de Toronto, estaba allí. Todos sus amigos acababan de llegar del templo e iban a ponerle la tika, la marca en su frente. El señor Krishnan yacía en su cama. Mi hermana y mi cuñado me contaron esta historia. Él los reunió a todos y les dijo: quiero decirles algo a todos. Por favor, pónganme atención, porque saben que estoy muriendo. Durante los últimos 40 años, la búsqueda de mi vida fue encontrar el camino hacia Dios. Leí, pregunté y pregunté. Y todos ustedes saben que he sido un miembro fiel del templo hinduista por todos estos años. Pero quiero decirles esto antes de partir. He encontrado la respuesta. Y mientras estoy aquí, quiero compartirla con ustedes. Su rostro se encendió, comenzó a brillar y dijo: la respuesta está en la persona de Jesucristo. Él es ahora mi Salvador. Y si puedo compartir alguna cosa con ustedes antes de morir, esto es lo que quiero hacer. Entonces llamó a su nieta Sheila y le pidió que cantara un himno que había escuchado 1 o 2 veces y le fascinaba. ¿Cómo es que ocurre algo así en un hombre que era bueno en su marco de referencia moral? Sin embargo, él reconoció al final de su vida que tenía que haber un camino hacia Dios. Y el camino hacia Dios es uno singular, definido en la persona de Jesús. Permítame tratar de sustentarlo de forma viable. En primer lugar, Jesús nos da a usted y a mí la descripción más exacta de su corazón y de mi corazón. Él no nos dice que somos inmorales, no. Él no nos dice que necesitamos más educación, no. Él no nos dice que lo único que necesitamos es obrar según 4 nobles verdades de los 8 caminos, ni que con horas de cierta reflexión y disciplinas de meditación llegaremos allá. Jesús nos dice que su problema y el mío es que por los medios éticos jamás seremos capaces de alcanzar y solucionar la verdadera enfermedad de nuestras almas. Nada en nosotros mismos puede obtener las soluciones. Entonces, Jesús describe la idea a la que usted y yo nos resistimos más. Si quisiéramos ver que un reportero de noticias piense que tiene el triunfo sobre usted, lo único que tiene que hacer es mencionar la palabra pecado. Y él dirá: ajá, usted es uno de esos. Pero aquí tenemos a un periodista, y que creo que es el mejor periodista británico del siglo XX, y él me dijo: Jesucristo. Cuando me paro delante de Dios, una cosa por la que tengo que pedirle perdón a Dios es por haberles dado tanto favor a los afluentes. Él era brillante con el idioma. Nadie podía expresar una frase mejor que Muggeridge. Absoluta claridad, palabras precisas. Esto fue lo que dijo Muggeridge. La depravación del ser humano es uno de los hechos más verificables empíricamente a través del tiempo, incluso para los más resistentes intelectualmente. Es el hecho más verificable empíricamente, al mismo tiempo que es el que enfrenta mayor resistencia intelectual. Lo que Muggeridge realmente está diciendo es que la única cosa que es absolutamente cierta acerca de usted y de mí es su depravación y mi depravación.
Cuando veo que todo esto le pasó al gran golfista Tiger Woods y su caída en el adulterio, me vienen lágrimas a los ojos. Piense en lo que su esposa y sus hijos tuvieron que sufrir después de estar en la cima de uno de los deportes más populares, después de ser la principal atracción. Resultó que tras las cámaras tenía una doble vida. Y un presentador de noticias tuvo la audacia de hacerle esta pregunta, que es fascinante al venir de un presentador de noticias en los medios masivos. Él le preguntó, ¿cómo pudo mentir a tantas personas por tanto tiempo? En mi opinión, la respuesta de Tiger Woods fue brillante. Él respondió, me mentí a mí mismo. Cuando se miente a usted mismo, es muy fácil decirles mentiras a otras personas también. La hipocresía es un cumplido que compite con la virtud. En una sociedad inmoral, en una sociedad posmoderna, en una cultura relativamente estricta, ¿por qué no pedimos a nadie que rinda cuentas moralmente? Un reportero del Times de Nueva York me llamó y me pidió si podía hablar conmigo sobre la crisis económica y todo lo que ocurría en Turín durante la guerra religiosa y cosas por el estilo. Yo le respondí, antes de que usted me haga sus preguntas, ¿le importaría si yo le hago las mías? ¿Por qué en nuestras universidades de mayor prestigio les enseñamos a nuestros empresarios que todas las cosas son relativas y que no existe la ley moral? Les enseñamos que toda la moral es relativa. Luego, se convierten en las cabezas de empresas como Enron y viven con esa relatividad hasta que son puestos tras las rejas por sus fraudes. Y le dije, ¿no cree que también deberíamos enjuiciar a sus profesores en la universidad? Él se quedó en silencio absoluto y entonces agregué, mire dentro de su corazón. Nosotros no somos mejores que nadie cuando todo está dicho y hecho. Nosotros también falseamos las reglas y tratamos de empujar cada vez más los límites. Todo lo que debe hacer es sentarse al otro lado de la mesa con una persona que haya echado algo a perder y escuche cómo lo explica. Tendrá la misma historia una y otra y otra y otra vez. En su ilusionismo, en su mano rápida, la forma en que manipula la realidad, muy rara vez pondrá su cabeza en sus manos para decir, he sido un mentiroso patológico y necesito desesperadamente que me rescaten de mí mismo. Aquí es donde la persona de Cristo le dice, donde su corazón está mintiendo y donde mi corazón está mintiendo. La lujuria, avaricia y orgullo están escritos en la historia humana y en la escena histórica en la que vivimos usted y yo. Vivimos en un mundo mortalmente peligroso a causa del corazón humano. Jesús describió perfectamente nuestro corazón como un corazón que se rebela en contra de Dios. Buda no le dice eso. Krishna no le dice eso. Mahoma no le dice eso. Es más, Mahoma ni siquiera lo llama pecado. Eso no ayuda. La naturaleza del pecado es la separación de Dios. Es una descripción muy profunda de Jesús y de sus palabras, y cuando vemos esa descripción nos damos cuenta exactamente de lo que se trata. Víctor Franco dijo lo siguiente, si le presentamos a un hombre un concepto del ser humano que no es verdadero, vamos a corromperlo. Cuando lo presentamos como una automatización de reflejos, como una máquina de la mente, como un fardo de instintos, impulsos y reacciones,
Como un mero producto de la herencia y del ambiente, alimentamos el nihilismo que el ser humano es propenso en cualquier caso. Si usted cambia la definición de quién es el ser humano, cambia la definición de lo que es el pecado y entonces se perderá permanentemente. Eso es exactamente lo que Jesús describió. La segunda cosa que veo acerca de Jesús es su provisión para mi enfermedad, que es completamente única, una vez más. Usted y yo no nos damos cuenta de cuán importante es la naturaleza del Evangelio en la descripción de la cruz de Jesucristo. John Stoddard dijo: la crucifixión fue inventada por los bárbaros al inicio del mundo conocido y utilizada por los griegos y romanos. Es probablemente el método más cruel de ejecución que se haya practicado, puesto que retrasa la muerte hasta que se haya infligido la máxima cantidad de tortura. Los ciudadanos romanos estaban exentos de ella, con excepción del caso extremo de traición. Cicerón la condenó y dijo: atar al ciudadano romano es un crimen, azotarlo es abominación, matarlo es casi como un acto de asesinato, crucificarlo es algo que desafía toda descripción. No existe una palabra adecuada para describir esta horrible muerte. Qué nimiedad que sea un judío que le escribe a un apologista cristiano sobre la crucifixión de Jesús y dijo: soy extremadamente incrédulo. Es una interesante nimiedad. El escritor habla sobre la crucifixión de Jesús, un hecho que al Islam le gusta negar. ¿Por qué es que el Islam, los musulmanes, lo niegan? No porque la historia esté de su lado. Si usted habla con un musulmán, le dirá: ¿cómo puede ser Dios tan humillado en manos de su propia creación? Sin embargo, 1/3 de los evangelios de Mateo y Marcos se enfocan en la pasión de nuestro Señor. Lucas probablemente ocupa un 50%, y así como el evangelio de Juan. Pero Jesús no vino para tener una reputación, sino que tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, incluso la muerte en la cruz. Por lo tanto, Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ese es el nombre de Jesús, con cada una de sus letras. Y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios el Padre. Y el pecado es atroz. Sabemos que el pecado destroza nuestras vidas y nuestras relaciones. La cruz revela una encarnación de lo que significa el quebranto. Cuando la pureza fue crucificada por la imperfección total del corazón humano. Y sin embargo, Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Sabe usted? Eso, el perdón, es único en la fe cristiana. Dígame, cuando ha echado todo a perder, ¿no quiere usted ser perdonado? Pensemos con el autor y apologista cristiano Ravi Zacarías. Es un ministerio radial sustentado por los oyentes, que tiene el propósito de ayudar al creyente a pensar y al pensador a creer. Y es una producción del Ministerio Internacional de Ravi Zacarías, Atlanta, Georgia.